Bien, muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Electrónica Digital 3. Eh, una vez más, pues utilizamos este medio para la clase. Ya pues esta semanita espero la próxima semana estar con ustedes de forma ya presencial. Mientras tanto, la idea para hoy, entonces, es ya terminar esta parte del capítulo que tiene que ver con la descripción de computadores de manera ya estructural. Sí, recordemos que en la clase anterior nosotros evacuamos o estuvimos hablando sobre la descripción de los componentes de un computador y pues se hizo un recuento de o la diferenciación entre lo que era una programación hardware y una programación software y también miramos pues los componentes desde el punto de vista funcional, cómo era un ciclo de instrucción y más o menos qué pasaba en cada uno de esos ciclos entre el procesador, la memoria y pues obviamente los dispositivos de entrada y salida. Además que hicimos pues como unos ejemplos hipotéticos de cómo se llevaba a cabo esos ciclos de instrucciones en un computador de manera interna, cómo era como el intercambio de información entre la memoria, la CPU y algunas veces dispositivos de entrada-salida. Entonces se describió ese ciclo de instrucción y se habló también de las interrupciones que pueden ser generadas por el mismo software o inclusive por dispositivos de entrada-salida. Hasta ahí digamos que se llegó en la clase anterior. También hablamos de qué pasaba cuando varios dispositivos enviaban interrupciones al mismo tiempo, cómo eran, digamos, las metodologías que se abarcaban para atender esas interrupciones, ¿sí? Que llamamos interrupciones múltiples. Hoy vamos entonces a terminar este capítulo. La idea es ya describir entonces cómo es digamos, o cómo es un computador, pero ya a partir de las estructuras de interconexión, o sea, cómo es el intercambio de señales entre un componente y otro, ¿sí? Y qué tipo de señales maneja cada componente, esa es la idea de hoy, y pues obviamente hablar de los buses de datos, ¿sí? Clases de buses de datos, cómo es la jerarquía, cómo han evolucionado los buses de datos, qué elementos se tienen en cuenta para diseñar un bus de datos y algo muy general de lo que es el famoso bus PCI. Esa es la agenda de hoy. En la próxima clase, o sea, el día jueves, ya vamos a dedicar exclusivamente a la parte práctica en el manejo del Quartus. Habíamos hecho una introducción el jueves anterior, pero pues este jueves vamos a retomar esa parte porque pues la verdad en la última clase digamos que eso quedó como de manera muy superficial y no se abarcó pues de una manera muy profunda. Entonces esa es la idea para el día eh, jueves, perdón. Bueno, entonces, bueno, solo veo como, bueno, no sé si es que de pronto tendrán inconvenientes con internet porque veo solamente un estudiante y no sé qué pasaría con los dos que estaban conectados. Ok, bueno. Bueno, no vamos a llamar lista porque la verdad, pues, estos son casos como fortuitos y, pues yo les comentaba que se da la opción de este Meet, pues precisamente por no poder asistir de manera presencial, ante lo cual pues ofrezco disculpas. Son cosas que se me salen de las manos pues por la Secretaría de Educación en la cual yo trabajo. ¿Qué hay por acá? Bueno, pero cierro sesión acá para que no nos interrumpa esto. Ahora sí. Bueno, entonces hablemos un poquito de lo que es la estructura de interconexión. ¿Sí? Digamos que, pues, básicamente, acá, acá. ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos que los computadores o que un computador está constituido por pues, un conjunto de unidades o módulos. Ya digamos que lo estamos viendo a través de diferentes módulos.
donde pues tenemos módulos de memoria, módulos de procesador y módulos de entrada-salida. Pueden haber uno o más de cada uno de ellos, ¿no? Recordemos que hoy en día, por ejemplo, existen módulos o varios módulos de un procesador, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen que los procesadores hoy en día son de diferentes núcleos, ¿no? O sea, tienen más de un solo núcleo y eso quiere decir que es como si nosotros tuviéramos 2, 3 o hasta 4 procesadores dentro de un mismo chip, ¿sí? Que eso ha sido como la evolución de la forma como se ha dado, digamos, solución a los problemas de interconexión o de velocidad en la transferencia de datos. También pueden haber varios módulos de memoria, pero siempre habrá un módulo de memoria principal. Sí, eso hay que tenerlo claro, que pueden existir varios módulos de memoria, pero siempre habrá una memoria principal que es como la que soporta todo el sistema operativo del computador, más los programas que se le instalen, etcétera, ¿cierto? Y están los módulos de entrada-salida, que son esas pequeñas porciones de hardware y de software que están destinados a, digamos, como a gestionar la forma como se comunica el procesador con los dispositivos de entrada y salida. Entonces, precisamente el conjunto de líneas que conectan todos esos módulos es a lo que llamamos la estructura de interconexión, ¿sí? Y vamos a ver cómo son, digamos, cada estructura en cada uno de estos módulos, cómo es en la memoria, cómo es en los módulos de entrada y salida, cómo es en la unidad central de procesamiento. Por ejemplo, voy a correr esto por acá. Si hablamos de lo que es la conexión de memoria, ¿sí? Nosotros, por acá el puntero, digamos que básicamente una memoria, ¿qué tipo de señales recibe? O qué tipo de interacciones tiene. Una memoria puede recibir y enviar datos, ¿sí? Básicamente es, puede recibir direcciones, ¿sí? Cuando se hace un direccionamiento de memoria, o sea, cuando se escribe o se lee de la memoria, siempre debe haber una dirección que indique la posición de ese dato que se va a escribir o que se va a leer de la memoria, y recibe señales de control, pero básicamente las señales de control en una memoria sería solamente una de lectura o una de escritura dependiendo del caso. Digamos que si nosotros vemos acá en este esquema, observemos por ejemplo, ¿sí? Observemos por ejemplo que aquí tenemos un módulo de memoria. Y un módulo de memoria generalmente se compone pues de n palabras, ¿no? Es decir, n palabras o datos que están constituidos por la misma cantidad de bits, ¿no? Entonces pueden ser de 8, 16, 32, 64 bits, etcétera. Generalmente son palabras de 8 bits, ¿no? Es como lo más común. Y estas van enumeradas pues de 0 a n-1. Sí, eso es un módulo de memoria, sea cual sea la memoria. Estamos hablando bien sea de la memoria principal o también puede ser otro tipo de memoria, ¿cierto? Vemos acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que acá donde dice dirección, que es como una entrada de datos, ven como una flecha gruesa, ¿cierto? A diferencia de estas. Esto es porque cuando en el esquema ustedes ven este tipo de simbología es porque aquí entran varias líneas. Entonces, por ejemplo, una dirección pues contiene obviamente varias líneas, ¿sí? Lo mismo que un dato, ¿no? O sea, si es una memoria, por ejemplo, que trabaja con palabras de 8 bits, entonces los datos que ingresan aquí pues son 8 líneas, por eso ustedes ven esto ya. Entonces, cuando se escribe, pues entran por acá los datos, o simplemente cuando se lee de la memoria, entonces salen datos. Fíjense que una memoria realmente, digamos, como salida solamente entrega datos, ¿sí? Una memoria no tiene prácticamente, digamos, procesamiento como tal, sino que sirve solamente para el almacenamiento, ¿sí? Y pues las opciones, o perdón, las señales de control que puede recibir pueden ser lectura o escritura. Generalmente, y ustedes de pronto lo han trabajado, se dan cuenta que siempre cuando en un chip de memoria la señal de lectura o de escritura por lo general va sobre un solo pin, ¿sí? Y a veces pues, digamos, ustedes pueden ver que cuando ese pin puede ser, digamos, un 0, se da lectura, o cuando es un 1 se da escritura, o viceversa. Eso depende de la configuración y construcción de una memoria. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de los módulos de entrada y salida, y lo vemos desde un punto de vista interno en la computadora, ¿cierto? En el computador. Estos módulos de entrada y salida tienen prácticamente las mismas funcionalidades de la memoria. Sí, son similares. Ellos
digamos que también pueden ser direccionables, es decir que generalmente cuando un procesador se comunica con un dispositivo de salida externo, pasa a través del módulo de entrada-salida, ¿sí? El módulo recibe los datos del computador y coge esos datos, los procesa y los envía a los periféricos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se comunica, por decir algo, con una impresora, ¿sí? Él recoge la información y lo envía a la impresora. Esos módulos de entrada-salida. Y viceversa es cuando, por ejemplo, digamos, se recibe alguna señal, digamos, algún indicador de ese periférico de salida y o que está conectado al computador, y entonces ahí hace el proceso contrario, recibe el dato del periférico y lo envía a la computadora o al computador para indicar algún estado. También los módulos de entrada-salida, por ejemplo, reciben señales de control, ¿sí? Envían señales de control a los periféricos, ¿sí? También. Y pues obviamente reciben direcciones. Generalmente cuando se habla de dispositivos de entrada y salida, las direcciones, ¿sí? Son llamados puertos. Es decir, por ejemplo, si se conecta qué sé yo, por ejemplo, una cámara, o se conecta algún lápiz óptico, una impresora, una fotocopiadora, etcétera, a donde van ellas acá, digamos, eso se llaman puertos, y esos puertos también, al igual que la memoria, digamos, tienen una dirección para identificar hacia qué tipo de periférico se va a dirigir el procesador en determinado momento. Y algo que tienen muy clarito y que lo vimos la clase pasada es que esos periféricos, ¿cierto? Y esos módulos de entrada y salida pueden manejar señales de interrupción que terminan siendo unas señales de control en la forma de ejecutar un software, ¿no? Entonces lo podemos ver aquí en el esquema, ¿sí? Se me perdió el esquema. Bueno, pasaría acá con el esquema, no lo veo. Ah, mírenlo aquí. Qué pena con ustedes, miren. Entonces, miremos acá los módulos de entrada-salida, ¿sí? Digamos que al igual que la memoria, digamos que ellos tienen como una especie de palabras también internas, pero que, pues a diferencia de la memoria, estas son llamados puertos. Entonces, un módulo de entrada-salida puede al mismo tiempo dirigir varios periféricos, ¿sí? Ellos también, pues al igual que la memoria, reciben señales de control de lectura o de escritura, es decir, cuando el procesador quiere enviar un dato hacia el dispositivo externo, o en el caso de escritura o lectura cuando quiere leer un dato del dispositivo externo. También está la parte de la dirección, que es la que direcciona como los puertos hacia donde va dirigido. Por ejemplo, en un puerto puede ir un monitor, en otro puerto puede ir, por ejemplo, un parlante, en otro puerto puede ir la impresora, ¿sí? Etcétera. Entonces, ellos reciben datos del computador y lo envían hacia el periférico, o en viceversa, reciben datos del periférico y lo envían al computador interno. Esos son los módulos de entrada-salida. En la CPU, aprovechemos de una vez que tenemos el diagrama acá, la CPU pues por lo general solamente pues básicamente recibe datos, ¿sí? Que puede ser por ejemplo que provengan o de una memoria, o de un módulo de memoria, o precisamente de un módulo de entrada-salida. La CPU pues va a recibir también instrucciones, ¿sí? Lee datos de una memoria que pueden ser instrucciones o datos, y ella cuando ya procesa internamente los datos envía los resultados bien sea hacia una memoria, o hacia un módulo de memoria, perdón, o hacia un módulo de entrada-salida. Básicamente eso. También, como la CPU es el cerebro del computador, envía señales de control, ¿cierto? Cuando él recibe una instrucción, la decodifica y envía las respectivas señales de control. Cuando envía buses de direcciones o datos que implican dirección, cuando tenga que, por ejemplo, leer o escribir sobre el módulo de memoria, ella envía una línea de dirección y obviamente va a enviar también una línea de datos. Entonces miren que básicamente esos son los tipos de señales que maneja cada uno de estos módulos. ¿Sí? En el caso de la CPU, como les decía,
ella lee instrucciones y datos y escribe datos después de que sean procesados estos dentro de ella, ¿no? También envía señales de control a otras unidades. Importante es que también recibe y actúa inclusive sobre interrupciones. Bien. Resulta que esos son los tipos de señales que puede recibir y entregar cada uno de esos módulos que componen un computador, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipos de transferencias, como lo estamos viendo desde el punto de vista de interconexión, qué tipo de transferencia nos podemos encontrar cuando el computador o cuando la CPU se comunica con sus otros dispositivos? Una puede ser una transferencia que vaya de memoria a procesador. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando el procesador lee de la memoria, bien sea o un dato o una instrucción. Entonces, digamos que hay que cubrir, digamos, la estructura de interconexión debe ser capaz de cubrir este tipo de transferencia de datos, ¿sí? O sea, debe haber una conexión, obviamente, entre memoria y procesador que sea capaz de eh, determinar este tipo de transferencia. Puede ocurrir al contrario, ¿no? Que sea del procesador a la memoria. Entonces es cuando el procesador va a escribir un dato en la memoria, ¿sí? Puede ser de entrada salida a procesador o viceversa. Pues acá pues es muy diciente y de entrada salida a procesador es cuando se comunican los diferentes módulos de entrada salida en el momento en que tenga que comunicarse el procesador con esos dispositivos externos que van al computador. Esas son las dos partes acá. Algo muy importante, creo que les comenté en la clase anterior, si no, pues les los comento ahora, y es que algunas veces los dispositivos de entrada-salida, o sea, los módulos de entrada-salida, pueden comunicarse de manera directa con la memoria sin tener que pasar a través del procesador. Muchas veces, entonces, las arquitecturas actuales descargan eh, mucha descargan a la CPU de mucho procesamiento, ¿sí? Y generalmente los dispositivos o los módulos de entrada-salida manejan como su como su propio procesador, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ese tipo de comunicación directa entre el módulo de memoria y el módulo de entrada-salida es lo que nosotros llamamos un DMA. DMA simplemente traduce, pues bueno, está en siglas en inglés, pero en español traduce acceso directo a memoria. O sea, no es necesario pasar por la CPU cuando un módulo de entrada-salida se quiera comunicar con una memoria. Entonces, a veces eso lo pueden hacer de manera directa. Eso se llama el DMA o acceso directo a memoria. ¿Listo? Bueno. En cuanto a digamos que a lo largo del tiempo se han diseñado muchas arquitecturas para intercomunicar esos componentes y pues las más utilizadas obviamente pues son los buses de datos. Precisamente pueden ser buses simples y múltiples. Cuando uno habla de bus simple o bus múltiple, entonces lo que quiere decir básicamente es que el bus simple es cuando solamente prácticamente un dispositivo se conecta a él, ¿sí? O son específicos esas líneas, y múltiples es cuando esas líneas de comunicación son utilizadas por varios dispositivos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces miremos precisamente de qué trata cada una de esas líneas. Cuando nosotros hablamos de buses de datos, nosotros hablamos de un conjunto de líneas. Y el bus de sistema, ¿qué es? Un bus de sistema es el que precisamente es el bus principal del computador, es el que comunica esos módulos de memoria, CPU y módulos de entrada-salida. Eso es un bus de sistema. O sea, es el principal bus de datos que contiene internamente un computador. Entonces, generalmente, esos buses de sistema pueden abarcar inclusive hasta 100 líneas, ¿sí? Y a cada una de esas líneas se les asigna, digamos, alguna función particular. Entonces, pueden existir muchos diseños de buses, ¿sí? Pueden existir muchos diseños de buses, pero básicamente nosotros podemos clasificar como esas líneas en tres clases de líneas: líneas de datos, línea de dirección y líneas de control. Generalmente, un bus de datos, pues como dice acá la diapositiva, es una vía de comunicación que conecta dos o más dispositivos. Entonces, por lo general, los buses de datos son compartidos, ¿sí? Más de un elemento se conecta a un bus, ¿sí? A un bus de datos. Y entonces,
¿qué problemas pueden presentarse? ¿Cierto? Que de pronto varios dispositivos o dos o más dispositivos quieran comunicar a través de ese bus de datos una señal de manera simultánea en el tiempo. Entonces, eso puede provocar un solapamiento de señales, puede provocar interferencia, puede provocar distorsión. Entonces, en la arquitectura y en el diseño de computadores se ha hecho diseños o se han elaborado diseños para evitar este tipo de problemas, y todo se trata más que todo con sincronismos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo son los sincronismos. Entonces, por lo general, siempre en un bus de datos, en un determinado instante de tiempo solamente hay un dispositivo que está transmitiendo. O sea, eso se hace por lo general en los buses de datos. Ellos vienen agrupados, ¿sí? Vienen varios canales en un bus. Digamos que cada línea, ¿sí? Ustedes saben muy bien que cada línea que pertenece a un bus puede transmitir un 1 o un 0, ¿sí? Entonces, se puede dar, digamos, un tipo de comunicación serial o un tipo de comunicación paralelo, o algo que sea mixto. Cuando es serial es cuando por una misma línea, ¿sí?, se transmiten datos, pero digamos de manera secuencial y sincronizado con el tiempo. ¿Sí? De manera paralela es cuando, por ejemplo, se transmite un solo dato que tiene 8, 16, 32 bits, y todos los bits van cada uno por una línea del bus de datos. Entonces todos se transmiten al mismo tiempo y eso es una comunicación paralela. Todos sabemos que la comunicación paralela pues es mucho más rápida, pero que eso implicaría, ¿cierto? Si todo se hiciera en el mundo a base de comunicación paralela, pues ustedes imagínense en la infraestructura que tendría que tener, por ejemplo, una red de internet, ¿sí? Por eso entonces lo más útil cuando se están comunicando a grandes distancias pues es la comunicación serial. ¿Sí? Porque el paralelo implicaría, por ejemplo, que si el dato es de 16 bits, pues tendría que utilizar 16 líneas, y hablamos de 16 líneas físicas, y eso pues sería imposible uno comunicar, por ejemplo, todas las redes a través de líneas físicas. Por eso, o sea, a través de líneas físicas en paralelo, ¿no? ¿Sí? Porque pues obviamente se comunican físicamente, pero de manera serial. Entonces, básicamente de eso se trata un bus de datos, ¿sí? Aquí vemos un esquema que prácticamente nos indica que a un mismo bus de datos, ¿sí?, pueden ir varios dispositivos, como la CPU precisamente, varios módulos de memoria si lo hay, o varios módulos de entrada-salida, pero que pueden clasificarse las líneas del bus de datos como líneas de control, líneas de dirección o líneas de datos. A veces un mismo conjunto de líneas se utiliza tanto para dirección como para control como para datos, y ya la arquitectura se encarga es de diseñarla o diseñarse de tal manera que, digamos, pues en cierto momento lo que va ahí es una dirección y en otro momento lo que va ahí es un dato. ¿Quién se encarga pues de identificar eso? La misma arquitectura a través de señales de control. Ya lo vamos a ver ahora. Bueno, no sé, permítame acá, yo salgo un momento, reviso cómo estamos. Parece que hay problemas con las conexiones, solamente veo a Dani y a Sofía. Bueno, de todas maneras, pues esta clase está quedando grabada, cualquier cosita, pues se sabe muy bien que yo se las envío ahí a través del WhatsApp, y se las envío también al correo institucional, la grabación. Bueno, bien. Hablemos de cada una de esas tipos de líneas que nos podemos encontrar, ¿sí? Que nos podemos encontrar en un bus de datos. Entonces, las líneas que son propiamente llamadas líneas de datos, ellas lo que hacen es pues intercomunicar simplemente datos, ¿sí?, información entre los módulos del sistema, ¿sí? Entonces, digamos que, como les decía, en ciertos niveles de la arquitectura, por por un mismo conjunto de líneas pueden ir tanto datos como direcciones o instrucciones, ¿sí? Entonces ya, digamos, los mecanismos que se emplean
son los que se encargan de identificar cuando lo que va sobre un bus de datos es un dato como tal, o es una instrucción, o simplemente es una dirección. Y entonces allí entran en juego muchas cositas de esos buses. Un bus puede ser de 32 líneas, por ejemplo, ¿sí? Y el número de líneas que contiene un bus es lo que llamamos la anchura. ¿Y por qué la anchura es clave, ¿sí?, para el rendimiento de un computador? Porque la anchura, que en sí es la cantidad de bits que pueden ser transmitidos al mismo tiempo, entonces, por ejemplo, podemos tener una anchura de 8 bits, que todos conocemos que es un byte, o 2 bytes, que son 16 bits, 32, 64 bits. Pues obviamente, entre más ancho sea un bus de datos, quiere decir que se pueden transmitir más bits al mismo tiempo. Y eso determina muchas veces el rendimiento de un computador, porque obviamente entre más datos se transmitan al mismo tiempo, pues es mayor la velocidad de la transferencia de la información, ¿sí? Entonces, por eso la anchura es un factor clave, ¿no? Es una de las cosas que se ha venido evolucionando. Fíjense, por ejemplo, que los primeros procesadores solo trabajaban con datos de 4 bits, ¿sí? Si lo recuerdan en la historia que vimos, los primeros procesadores hablaban de 4 bits. Ya posteriormente surgen 8, 16, 32. Hoy en día, pues ustedes saben que se manejan 64 bits, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el bus de datos es de 8 bits, pero las instrucciones son de 16 bits? Eso lo comentaba algo en una clase presencial, y es que, por ejemplo, si un procesador tramita una instrucción de 16 bits, ¿sí?, pero la memoria solamente maneja palabras de 8 bits, entonces quiere decir que para decodificar una instrucción de 16 bits, el procesador tendría que ir 2 veces a la memoria, o sea, eso le gastaría 2 ciclos de instrucción, ¿sí? Mientras que si la palabra de memoria es de 16 bits y coincide con la palabra de instrucciones, solamente tendría que acceder a la memoria una sola vez. Eso también puede ser determinante en la velocidad de un computador, ¿cierto? Si las instrucciones tienen más bits que las palabras que maneja el módulo de memoria, al computador o al procesador le va a tocar ir más veces a la memoria, o sea, recurrir más veces a la memoria por cada ciclo de instrucción, ¿sí? Entonces, eso es también, digamos, lo que hay que tener en cuenta cuando se diseña un computador. Ahora, las líneas de direcciones son otras clases de líneas. Las líneas de direcciones pues se utilizan para identificar el origen o el destino de los datos que se sitúan en el bus. ¿Sí? Es decir, cuando un dato, por ejemplo, si una CPU o un procesador quiere leer una palabra de 8, 16, 32 bits de una memoria, él tiene que ubicar en el bus de datos la dirección de la memoria de donde va a leer o va a escribir la palabra, ¿sí? Es decir que en ese momento, sobre la línea de dirección, ¿sí?, pues el dato que va sobre esta línea indica una dirección de memoria. Generalmente lo que se usa para eso es una señal de control que se llama una señal de validez de dirección, que es una señal que indica que lo que va en el bus de datos no es un dato sino una dirección, y asimismo se debe interpretar por los demás dispositivos, ¿sí? Entonces, digamos que la anchura de un bus de direcciones, ¿qué determina? La capacidad máxima de la memoria. ¿Eso cómo se puede ver? Miren, por ejemplo, el 8080, que fue uno de los primeros procesadores que lanzó la compañía Intel, tenía un bus de direcciones de 16 bits. Es decir, que con 16 bits, ¿cierto?, se pueden acceder a 64 kilobits de memoria, o sea 64.000. Si yo elevo 2 a la 16, pues eso da 64K. ¿Sí? O sea, 64.000 y pico de direcciones de memoria. O sea que entre más bits tenga el bus de direcciones, quiere decir que se puede acceder a más posiciones de memoria, ¿sí? También en las líneas de direcciones, pues se direccionan puertos de entrada-salida. Recuerden que los módulos de entrada-salida también tienen como una especie de registros o de memorias, perdón, o de palabras de datos que identifican el puerto en el cual está conectado un dispositivo, y pueden ser varios. Por lo general también a veces en la memoria se destinan, en un módulo, se destinan algunas posiciones para
memorias y otras posiciones para entrada-salida, ¿sí? Finalmente, las líneas de control pues son las que controlan el acceso y el uso de las líneas de datos y de direcciones, ¿sí? Este es como el cerebro quien dirige esa orquesta donde pues como se utilizan a veces las mismas líneas para datos y para direcciones, pues tiene que haber alguien que controle eso. Eso se encargan las líneas de control, ¿sí? Ellas pueden mandar por esas líneas información de control, o sea, el tipo de operación que se va a realizar o de proceso, y una especie de temporización para validar si lo que va son datos o si lo que va son direcciones sobre el bus, ¿sí? ¿Qué tipo de señales de control pueden existir? Las más comunes, ¿no? Señales de lectura y escritura de memoria. O sea, cuando se envía una señal de lectura, ¿sí? Lo que se hace es que se logra que el dato que se coloque, se coloque en el bus de datos va, como es de lectura, digamos, hace que la memoria entregue el dato sobre el bus de datos para que el procesador lo pueda leer. Y cuando se trata de escritura es lo contrario. El procesador coloca, ¿sí?, el dato en el bus para que después sea dirigido hacia la memoria, ¿sí? Entonces, esas señales de lectura y escritura son señales que indican qué hacer. ¿Listo? Eso mismo pasaría con módulos de entrada-salida, ¿sí? Una señal de control, de escritura de entrada-salida, lo que hace es que el dato del bus se transfiera a través del puerto de entrada-salida direccionado. Y una señal de lectura hace que el dato que esté en el bus sea direccionado hacia el procesador. O sea que las señales de control son las que indican qué hacer con los datos que se sitúan en el bus. Fíjense que el bus de datos no es más que no son más que líneas físicas, ¿sí?, que interconectan los módulos, pero realmente lo que pasa por ahí, digamos, no es inherente al tipo de bus, sino a las señales de control. Esas son las que dirigen realmente las transferencias, ¿sí? Pues por el bus de datos pueden ir cualquier cantidad de ceros y unos, y eso, digamos que físicamente eso no dice nada. ¿Quién es el que dice si esos datos son una dirección, una instrucción? Pues las señales de control. Sí, esas son las que pueden haber, por ejemplo, una señal de control que hable de la transferencia reconocida, o sea, cuando un dato es aceptado o cuando un dato es situado en el bus, se emite una señal de control que indica, oiga, el dato ya está allí, ¿sí? Cuando se pide o se da la sesión de un bus, ¿sí? Por ejemplo, como hay varios dispositivos conectados al mismo bus de datos, entonces, pues no todos los dispositivos, como les decía, pueden acceder de manera inmediata al bus. Tiene que haber alguna prioridad, tiene que haber alguna solicitud. Entonces, generalmente los dispositivos, cuando quieren ocupar un bus de datos, envían una señal al procesador indicando una petición. Y el procesador le responde a través de su unidad de control que se le cede a ese dispositivo el uso del bus. En el momento en que se da la cesión del bus, entonces ya el bus le pertenece a un solo dispositivo y digamos que este no lo suelta hasta que envía su información por allí. Una vez envía su información por allí, entonces enviaría otra señal diciendo que ya utilizó el bus y que puede estar ahora sí libre para otro dispositivo que quiera utilizarlo, ¿sí? También unas solicitudes de interrupciones, ¿no? Las interrupciones también pueden ir por ahí y señales de reloj también pueden ir por allí. Miren, básicamente cómo es la estructura física, cómo se ha hecho más o menos la estructura física en estas cosas. Cuando se construyen computadores, por lo general, estas líneas de acá son, pues, por lo general es un paralelo de conductores eléctricos, ¿sí? Entonces, los conjuntos de conductores eléctricos van así de forma paralela, de forma vertical, y cada cierto espacio, ¿sí? Esto pues, esos conductores son líneas de metal, metálicas que están pues grabadas sobre la tarjeta del computador, y cada cierto espacio pues hay unas ranuras, y en esas ranuras, ¿sí?, se conectan tarjetas
¿sí? Entonces se conectaría la CPU, la memoria, los módulos de entrada y salida. Entonces, como físicamente se dispone un bus de datos, ¿sí? Conductores eléctricos paralelos, ¿sí? Que como les digo son líneas que van grabadas en la tarjeta y cada componente se conecta a través de esas ranuras. Eso por lo general se hacía, digamos, en los computadores antiguos mucho. Si ustedes ven en los computadores antiguos, donde la torre, digamos, donde estaba la mainboard, la tarjeta principal, que iba aparte, en su estructura aparte, ellas tenían unas ranuras y ahí es donde se colocaban las memorias. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las memorias DDR, ¿sí? Las RAM, memorias DDR, ellas iban sobre unas ranuras, unos zócalos. Entonces uno a veces, por ejemplo, podía expandir la memoria de una torre. Digamos, si usted compraba un computador que tenía una memoria, qué sé yo, por decir algo de 512K, usted perfectamente, si había más ranuras para expandir la memoria, usted compraba la memoria y simplemente la insertaba en esa ranura, ¿sí? Esta arquitectura favoreció mucho precisamente el mejoramiento de hardware, ¿sí? Entonces usted podía volver un computador más rápido si colocaba una memoria adicional en esa ranura. Obviamente pues tenían sus límites, ¿no? Sí, no podía usted colocar todas, ni existían todas las ranuras tampoco para expandir todo lo que usted quisiera, pero sí a veces quedaban ranuras libres donde usted podía colocar memorias, pues digamos adicionales. Usted las podía comprar en cualquier almacén de computadores y usted la instalaba allí. Mm, pues esas ranuras son los famosos slots, ¿sí? Es lo que conocen como los slots. Eh, Hoy en día esto ya no se ve tanto. Digamos que en los computadores, sobre todo, digamos en los portátiles, ya sobre la misma tarjeta como que va todo, ¿sí? Y los buses pues van como internamente. Digamos, hoy en día se utilizan mucho las estructuras on-chip y on-board. Las on-chip entonces es cuando, por ejemplo, dentro de un mismo chip hay buses de datos internos, ¿sí? Por ejemplo, entre el procesador y una memoria caché. Yo les decía en las clases anteriores que hoy en día las memorias caché se utilizan o ocupan a veces parte del mismo procesador, del mismo chip del procesador. Entonces, cuando ese tipo de estructuras van internas y los buses de datos interconectan, digamos, no, dentro del mismo chip algunos módulos, eso es lo que llamamos una estructura on-chip. ¿Qué es la estructura on-board? La estructura on-board es cuando, por ejemplo, el procesador se conecta con la memoria, con el módulo de memoria ya que va fuera del chip, pero que queda dentro de la misma tarjeta, ¿no? ¿Sí? Queda dentro de la misma tarjeta. O sea, digamos, eh, hace lo mismo que cuando usted, por ejemplo, expandía la memoria, ¿sí? Solo que ya no va con el slot, sino que va internamente, o sea, esas conexiones ya van grabadas en la tarjeta. Digamos, para hacerme entender, están grabadas en la tarjeta y ya los módulos de memoria van ahí acomodados, o sea, usted es difícil ya expandir, ¿sí? Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja de este tipo de estructura ya on-chip, on-board, pues es que, digamos, pueden mejorar la velocidad de transferencia, menos interferencia, menos ruido, más velocidad de transferencia, pero la desventaja es que a veces, digamos que los sistemas o los computadores vienen ya prácticamente todo embebido y usted no los puede modificar. Entonces, un mejoramiento de hardware no sería tan fácil ahora. ¿Sí? De pronto por software, pero mejoramiento de hardware, pues básicamente usted lo que tendría que hacer es cambiar de computador. ¿Sí? Entonces, es como la desventaja que puede pasar allí. Bueno, como les decía, a veces se puede utilizar, ¿sí?, un mismo bus de datos, ¿sí?, para todo. Pero, ¿cuáles pueden ser las desventajas de eso? La desventaja de eso es que el problema de usar un solo bus de datos, donde muchos dispositivos pueden, digamos, interconectarse al mismo tiempo, son retrasos en la propagación. Claro, si hay muchos dispositivos, entre más dispositivos se vayan conectando a un mismo bus de datos, digamos que se demora más tiempo como en ponerse de acuerdo de quién va a utilizar el bus en determinado momento, ¿sí? O sea,
El retardo de propagación básicamente es por el tiempo que necesitan los dispositivos para coordinar el uso del bus, ¿sí? Entonces, si constantemente el control pasa de un dispositivo a otro, pues cada vez que el control del bus de datos se le da a un dispositivo o a otro, ¿sí? Pasa de uno a otro, entonces son tiempos que pueden aumentar ese retardo en la propagación de la señal. Lo otro es que si se utiliza un mismo bus para todo, se puede volver es un cuello de botella, ¿sí? Puede llegar, digamos, a colapsar en algún momento el bus de datos debido a que pueden haber muchas peticiones para utilizar el bus que se acumulen, ¿sí? Y pues eso sobrepase la capacidad máxima que tenga ese bus de datos. Entonces, ¿qué se ha hecho para resolver este problema? Pues generalmente lo que se utiliza es la estructura de bus múltiple. Yo les decía unas diapositivas atrás que los dos tipos de interconexión más utilizados pues es los buses simples y los buses múltiples. Entonces los buses múltiples lo que han ayudado es a resolver este tipo de problemas, los retrasos en la propagación, los cuellos de botella y pues obviamente han aumentado también la velocidad de transferencia de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las estructuras de los buses múltiples? ¿Sí? Generalmente se organiza una jerarquía, ¿sí? Es lo que llamamos la jerarquía de buses múltiples. Una de las estructuras típicas es como la que vemos aquí en esta diapositiva, ¿sí? Tenemos un bus local que me conecta el procesador con la memoria caché y con otros dispositivos internos dentro del procesador, ¿no? Puede ser, por ejemplo, unidades de control. Pero entonces, el controlador de esta memoria caché hace que ésta se comunique internamente con el procesador, pero también hacia afuera con el bus del sistema. Acuérdense que el bus del sistema es el que interconecta procesador, memoria, dispositivos de entrada-salida. Entonces, digamos que existen buses locales que permiten al procesador acceder a información de forma más rápida, digamos información que de pronto sea muy recurrente, o sea, información que es repetitiva. ¿Sí? El procesador no tiene necesidad de irse hasta la memoria principal cada vez que se necesite esa información, sino que para eso se utilizan las memorias cachés que guardan información temporal a la que el procesador puede acceder de forma más rápida. Entonces, esa estructura también, ¿cierto? El bus del sistema aloja lo que es la memoria principal y entonces la memoria principal va por allá aparte al bus del sistema. Digamos que la memoria principal ya no haría parte del bus local, sino del bus del sistema externo, ¿sí? Entonces, este bus del sistema, si ustedes se dan cuenta, es ayudado por unos buses que llamamos buses de expansión. Y fíjense que en esos buses de expansión nosotros podemos tener ya todo lo que son los periféricos. Entonces, por ejemplo, los periféricos de red. ¿A qué nos referiremos con los periféricos de red? Digamos a conexiones, por ejemplo, de redes LAN o redes WAN. ¿Sí? Por ejemplo, un modem. ¿Sí? Un modem. Entra aquí al bus de expansión. También, por ejemplo, en estos conectores serie, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un USB, pueden ir controladores de otros periféricos, perdón, dispositivos externos como discos externos, como memorias externas, ¿sí? Y, o impresoras, inclusive, o escáner, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esos dispositivos externos no van al bus del sistema directamente, sino que van a un bus de expansión. Como su nombre lo dice, es como un bus adicional. Perdón, por acá. Bueno, se desconectaron todos. Bueno, continuamos. Acá, esos buses de expansión entonces serían como buses adicionales y entonces
existe una interfaz que comunica el boot del sistema con el boot de expansión, ¿sí? El boot del sistema con el boot de expansión. Entonces esa es la arquitectura tradicional, ¿sí? Lo que llamamos la tradicional con caché. La otra arquitectura pueden ser ahora con buses de alto rendimiento, ¿sí? En este caso, las estructuras, digamos que hay no solamente un bus de expansión, sino que hay un bus de alta velocidad. Aquellos dispositivos externos que, digamos, requieren de mayor velocidad van a otro bus que gestiona de manera más veloz la información de esos dispositivos hacia el procesador. Y ya los que son más lentos, pues entonces van a un bus de expansión aparte, ¿sí? La arquitectura tradicional, que es la que vimos acá, con caché, pues es eficiente, pero la debilidad es que, como les decía, los dispositivos de entrada-salida que cada vez requieren o demandan mayor velocidad de información, pues no que, pues digamos no responde tan eficientemente, ¿sí? Entonces básicamente es eso. Bueno, la ventaja de este tipo de, cuando se utilizan buses de alto rendimiento, es que el bus de alta velocidad acerca al procesador a los dispositivos que exigen mayor servicio y pues una demanda mayor de velocidad de información. Pero también lo mantiene independiente de esos dispositivos. O sea, el procesador no se encarga de manejar directamente estos dispositivos externos, sino que se descarga de esa parte y ya son los módulos de entrada-salida los que se encargan de eso, ¿sí? Entonces, básicamente ahí. Bueno, entonces vamos a terminar por ahí, ¿cierto? Debido a que, pues, lamentablemente ya hubo desconexión total de las personas. Entonces, vamos a terminar acá la llamada, la videoconferencia o la clase. Y el próximo jueves se volverá a citar nuevamente. ¿Listo? Entonces, pues, agradecido con los estudiantes que ingresaron. Esta grabación entonces quedará y ya se les enviará vía YouTube. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.